empezamos, yo creo que habríamos tenido apenas unos 10 minutos, yo creo que ni siquiera habríamos llegado a 10 minutos recorriendo, cuando Profunda Mall se arrodilla ante una obra que dice Gucci. Dice Gucci, lo que a mí me gusta, lo que quiero en personaje. Y allí pues se le acerca y la ala del brazo una persona no identificada para nosotros en ese momento de la feria y le dice no puedes tocar las obras cuando ya no la había tocado. Ahí empieza entonces un intercambio que fue muy violento de parte de esta persona, muy agresivo. ¡No! ¡Gucci! 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 ¡Por favor! ¡Aquí está mi Dios! ¿Perdón? ¿No? No, señor, ¿qué? Gracias, bien. Pues te cuento quiénes somos. Somos Débora Castillo, que es artista venezolana, y Jesús Torrevilla, yo soy escritor venezolano. Y formamos un colectivo que se llama Pro Foundation, un colectivo que Débora fundó en Nueva York en el año 2018 para, bueno, justamente como empezar a crear comunidad entre artistas latinoamericanos de la diáspora de Nueva York y tratar de buscar y de generar precisamente como estos espacios alternativos que son como tan difíciles de conseguir cuando uno es migrante. Débora se muda para Nueva York, yo la conocía ya desde hace más de 10 años en Venezuela cuando era editor de una revista cultural, y decidimos como arrancar de nuevo el proyecto de Pro Foundation aquí en México para empezar como este tipo de actividad. Yo soy estudiante del doctorado en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, me he desempeñado como escritor y como curador y crítico. Y estamos aquí como Pro Foundation, tenemos una serie de actividades que comprenden programas educativos, que comprenden iniciativas editoriales y que comprenden además iniciativas artísticas. En el marco de eso es que comenzamos este año a hacer una serie de happenings en el contexto de una obra más antigua de Débora, es una obra que tiene ya 15 años. Las aventuras de Profunda Mall es un AKA que tiene Débora, una especie de alter ego, una especie de autobiografía paralela, alucinada, que le ha funcionado a ella o que le ha servido o que ha tenido el objetivo de contar a través del formato de fotonovela, puedo enseñar todo lo que tengo, el secuestro de la ministra de Cultura, ¡Qué buen título! el primero que era drama museístico, Okay. era el extraño caso de la sin título, el secuestro de la ministra. Este es un que salió en Estados Unidos, Profoundly Yours, La Dama Profunda, y esta es la serie más reciente que se llama Bordes Profundos, Okay. acá en México. Empiezo a colaborar con ella en esta serie en especial. La distribución de estas fotonovelas es una distribución guerrilla, que tampoco está estructurada y que forma parte de pronto de kioscos callejeros, de talleres, de ferias de arte, de pop-ups, de galerías alternativas. Entonces es una distribución que no está como ahorita en lugares formales, sino que se introduce precisamente en los circuitos tanto del arte, pero también del cómic, también de la fotonovela en su formato tradicional. Se juega un poco a eso. Esta es una serie justamente paródica que juega con los circuitos del arte y los circuitos del capital, introduciéndose en uno y otro y como confundiéndolos y parodiándolos. Bordes Profundos, que es la más reciente, la hacemos a partir de que Débora se muda para acá y empezamos a trabajar juntos. También esta serie de fotonovelas es una serie que invita y que de la que ha formado parte de la comunidad artística en los momentos de la vida de Débora, tanto en Caracas, en Nueva York como en Ciudad de México. Entonces aquí en Ciudad de México ha sido un proyecto en los que nos acompañó también la comunidad artística un poco con este proyecto de empezar a encarnar y de jugar con los estereotipos más feroces, más ridículos, sí, pero también un poco más perversos de la cultura latinoamericana y de la identidad latinoamericana. Entonces, acá nos ha acompañado figuras como Karen Cordero, María Granados, que es artista que debes conocer, performer colombiana. Entonces, ellos forman parte, siempre invitamos como toda esa escena para empezar como a encarnar estos personajes que de otro modo nunca pudiéramos, bueno, hacer o tememos o a veces nos ofrecen como un reflejo un poco turbio de nosotros mismos. Entonces, eso es un poco también a lo que juega esta obra, que como te digo, es una obra que ya tiene 15 años de duración y que esta es la entrega más reciente, que además tiene un corrido norteño que fue compuesto por el artista Link Sepúlveda, que es un artista mexicano. Tiene un trailer, un video trailer, y ahora una serie de happenings que se han presentado
en 2 ferias de arte en México. La primera, en la Feria Maco, donde presentamos la fotonovela, además, y allí hicimos este primer happening, en el que los personajes de El Maco, que es este que sale en la portada, que soy yo, y Débora, que es Sujaca, que es Profunda, entran a la feria a buscar la obra de arte más cara de la feria. Entonces sí, bueno, como te decía, eso tuvo esa primera presentación que fue en la Feria Maco de este año, del 2022, en febrero, y que, bueno, sucedió eso como el revuelo probablemente con el que se pensó o con el que ocurrió ahora en material. Y justamente, bueno, a partir de esa presentación decidimos cómo hacerla en esta feria material, y es donde, bueno, ocurre ahora todo esto que nos sorprende un poco, pero que en realidad también empieza a formar parte como de esa beta inesperada que siempre tiene el performance en el momento en que se presenta, ¿no? O sea, en el que el público también de alguna manera completa la obra. Entonces, una vez, te repito, presentada allí, la decidimos cómo y la proponemos para la feria material, la volumen 8, que fue la que se hizo el pasado fin de semana. Jesús, ahí quería preguntarle, ¿ustedes la postulan, ustedes pagan para estar en material, son invitados? ¿Cómo llega la obra a material? No, la obra llega a material invitados. Llegamos como parte oficial del programa de performance y fuimos anunciados en su página web. De hecho, fuimos anunciados para el domingo 1 de mayo, a pesar de que el cartel señalaba que era el sábado 30, y el mismo cartel en la página dice sábado 30, y bueno, también nosotros como notificamos ese error que aparentemente no fue corregido, pero sí formamos parte de ese material, de esa presentación, también todo el tiempo como un proyecto independiente y autofinanciado, y eso más bien de nosotros como Pro Foundation. Ok. En ese sentido, la invitación entonces se da por la gestión de ustedes. Perdón, la invitación no se da por la gestión de ustedes. Hay un proceso de gestión para que ustedes lleguen a este proceso. Ya hay un error inicial. Se planteó para un día y la presentaron en otro error inicial institucional. ¿Llegan a qué horas ayer y qué pasó? Sí, lo que sucedió fue lo siguiente, que también, bueno, nos sorprende un poco por eso, porque llegamos nosotros, yo llego primero con el camarógrafo, llego con media hora de antelación a la feria, me dirijo además al stand de registro y me anuncio como parte del equipo del Performance Bordes Profundos de Débora Castillo, en el momento en que me entregan 4 acreditaciones y entro con mi camarógrafo para hacer un recorrido inicial de preproducción, para saber a través de cómo íbamos a recorrer en un performance, además que tenía planteada una duración muy corta, una duración de unos 35 minutos, y que después también, como estaba anunciado, íbamos a ser entrevistados en personaje por Radio Nopal, que estaba transmitiendo desde la feria, y fuimos anunciados igualmente como parte de ese cronograma oficial de entrevistas. Entonces yo llego y ya fue anunciado, yo obtuve las acreditaciones en ese momento y me anuncié como parte de nuestro performance, porque el performance además sucedió o estaba planificado para suceder, como en efecto sí pasó esa primera parte, llegando en personaje a la feria. No podíamos llegar, evidentemente, a pedir acreditaciones, a esperar eso, sino teníamos que llegar como completamente en personaje. Entonces eso también... para eso se hizo esa preproducción y ese momento en el que llegamos a anunciarnos, y teníamos las 4 personas que formamos parte, Débora y yo, y 2 personas de nuestro staff, teníamos las acreditaciones para el momento en el que llegamos. Entonces, bueno, el performance se realizó en un principio según lo planificado, que era llegar nosotros con estos personajes, que además en nuestro Instagram, en Pro Foundation, y en nuestra página profoundation.art, está el registro de cómo sucedió el performance en Maco, que no es precisamente un performance discreto. Estos son personajes escandalosos, paródicos, ridículos, personajes que justamente tienen como esta actuación, y llegamos así a la feria material, entramos, tuvimos además ahí una casualidad maravillosa, que es que llegó la artista venezolana María Conchita Alonso, o sea, que le dio una ¿Eso sucedió de verdad? Al performance, sí. Entonces hay un momento del video en el que Profunda Mall se encuentra con María Conchita Alonso, se abrazan, y
que empieza a acompañarnos, porque ya había tenido un concierto aquí el viernes pasado en México. Entonces empieza a recorrer junto a nosotros, María Conchita Alonso, en búsqueda de esta obra más cara. Empezamos, yo creo que habríamos tenido apenas unos 10 minutos, yo creo que ni siquiera habríamos llegado a 10 minutos recorriendo, cuando Profunda Mall se arrodilla ante una obra que dice Gucci. Dice Gucci, lo que a mí me gusta, lo que quiero, en personaje. Y allí pues se le acerca y la ala del brazo, una persona no identificada para nosotros en ese momento, de la feria, y le dice no puedes tocar las obras cuando ya no la había tocado. Ya nos había sucedido, que nos había parecido un poco extraño, que se nos había acercado unos 2 minutos antes diciéndonos que él nos iba a acompañar a ver la obra más cara, a lo que nosotros no negamos en personaje, porque bueno, esas son las tensiones, y como el público te decía, completa la obra, en el que Maco y Profunda, por supuesto, no toman sugerencias de nadie, sino Profunda es la que tiene el gusto para buscar la mejor obra de arte. Entonces por eso nos negamos, pero esta persona es la que toma después a Débora de la mano, que se ve en el video del registro, le dice, bueno, que ya no puede tocar la obra de arte cuando no la había tocado. Ahí empieza entonces un intercambio que fue muy violento de parte de esta persona, muy agresivo, que nos costó mucho además tratar de descifrar si él estaba jugando con nosotros como personaje, o si no estaba jugando con nosotros como personaje, porque no se identificaba, porque no sabíamos quién fue. De hecho, eso para nosotros no está claro. Entonces, en algún momento, entre que él nos insiste que nos formamos parte del programa oficial de la feria, yo a la tercera vez trato, o a la cuarta, salgo de personaje y le digo, no, sí formamos parte de su programa, revisen su página web. Sí, cuando le digo, revisen su página web, él inmediatamente comienza a sacar su teléfono, a llamar, y en ese momento Débora decide detener el performance y dice, este es el final de mi performance. Hasta aquí queda. Esto no es una negociación. Y en ese momento es el momento en que nosotros decidimos retirarnos de la feria, cuando interrumpe de esa manera el performance. Porque era un performance, como te digo, que estaba pensado para unos 30-35 minutos, no teníamos ni siquiera la mitad del recorrido hecho, pero también en este juego tenso con la audiencia, y justamente en las tensiones y en la incomodidad que el performance pretende señalar, al tener esta interrupción, además de una forma que fue para nosotros violenta en ese momento como artistas, decidimos pues que ese era el final, que ese performance ya había mismo pedido por sí mismo, y ahí lo cortamos. Nos retiramos, y queda de parte de nosotros, que fue también otro final como bastante divertido del performance, y es que evidentemente no dimos la entrevista en Radio Nopal, sino que se sentó María Conchita Alonso junto con Carolina Tinoco, y Ana Montiel, otra gran amiga y cómplice de Pro Foundation, a dar la entrevista por Profunda y por Mac. Entonces ellos son los que dan la entrevista, explican un poco al aire y empiezan a bromear, porque bueno, justamente esto señala, a pesar de ese momento que fue inesperado, que fue violento, decidimos pues como un performance que juega con el sentido del humor, que ese debía ser el cierre de eso, y que más bien lo que debería era señalar como esas tensiones de cómo el escándalo, como las diferencias de registro, digamos, si vamos a hacerlo de una forma discreta, el registro de la vestimenta, el registro además de los asistentes, las diferencias entre esos comportamientos, que son las cosas que precisamente busca señalar el performance, pues en ese momento, pues efectivamente incomodaron esto que además a nosotros nos gusta mucho, que Coetzee señala que es la pasión por silenciar, que eso es un poco lo que podríamos pensar de la censura, una pasión por silenciar algo que parece escandaloso, incómodo, fuera de lugar, ridículo, paródico, pero que se centra además no solo en ese momento, sino en un cuerpo de trabajo que explora justamente esos lugares, desde un lugar además del arte contemporáneo en el que asumimos siempre una posición de sofisticación, de elegancia, de agudeza, y un poco lo que intentamos, cómo buscamos justamente con esa agudeza, pero a través de la parodia y del ridículo, señalar eso que tanto nos incomoda, no solo del sistema, del capital y de cómo eso circula, sino de nosotros mismos como artistas, nosotros mismos como escena, y por eso en estas novelas está convocada la escena del arte en el momento en el que viaja con nosotros como artistas también, que formamos parte de
una diáspora, formamos parte de un exilio. Entonces, bueno, ha estado en Nueva York por eso, ha estado en Ciudad de México por eso y comenzó en Caracas, señalando esos entramados y esas diferencias de poder, de lugar, de estatus, con el que nos gusta mucho, pues bueno, a veces jugar en el arte o a veces también nos incomoda tener esas conversaciones. Entonces, por eso, pues bueno, ese cierre al final, más bien lo que hizo fue para nosotros muy importante porque le dio justamente el cierre inesperado que el performance busca. Y después de eso fuimos a la galería de Jacobo Toledo, por invitación de ellos, de María Percances, de Pepe Romero y de Manuel Huesca, a su acción, que era la acción de la retaguardia del arte, una acción de María Percances. Pues bueno, ver un cierre además que nos parecía una obra extraordinaria y radical, que fue una obra que se expuso en el ano de María Percances como la galería más pequeña del mundo, y ahí fue donde Maco y Profunda decidieron finalmente y encontraron la obra más valiosa de la feria, que era la obra de Pepe Romero, exhibida por la galería mínima, íntima y corporal de María Percances. Decidimos venir a la retaguardia del arte a comprar la verdadera obra más valiosa de toda esta pinche semana. ¿Y dónde está la obra más valiosa del mundo? En la galería más importante. La galería más importante. Mira, Pero, ¿dónde está el galerista? Porque necesitamos negociar el precio. ahí está el galerista. Oh, wow. Esto es lo que yo estaba buscando, papi. Mira. Para comprar el arte. La Torre Eiffel. Galerista. Mira. Torre Eiffel más pequeña del mundo. Entonces, bueno, fue creo que al final un cierre de una noche inesperada, pero que forma parte justamente de esas cosas del mundo del arte y de cómo suceden, ¿no? Jesús, ese tercer final del performance, ¿lo grabaron o no? Del cierre de su performance. Ese cierre, como también fue inesperado, lo que hay es un registro que tienen la gente que formó parte ahí, la gente que estuvo, tanto los chicos que estaban organizando. Entonces, bueno, en ese dejamos un poco también que fue el registro, porque no estaba planificado. Sí, Jacobo Toledo. Jacobo. Sí, ahí la puedes ver. Fue de hecho el cierre de un espacio, ellos se están mudando a un espacio nuevo. Entonces, bueno, esto formaba parte como de este cierre de este último, que era una expo donde estaba además exhibida el tráiler de Bordes Profundos y donde estaba también exhibida y a la venta obra de Rosa Gurrola. Entonces formaba parte como de esta especie de show de cierre que terminó, y de Pepe Romero, y que terminó con la exhibición de la obra de Pepe dentro de María Percances. Ok. Jesús, ¿han recibido alguna comunicación de parte de la feria después de la agresión sufrida? No, De ninguna. la feria material, ¿no? Porque hay que darle nombre a las cosas. Sí, no, hasta ahora no hemos recibido ninguna comunicación de la feria material. Ni disculpas, ni nada. No, Listo. no, para nada. Dentro de la... O sea, no reciben las disculpas, nada de esto, perfecto. A través de redes, ¿qué repercusión ha tenido la agresión que ustedes tuvieron? Digamos, en obras de arte comentadas, circuló, ¿dónde más? Sí, tuvimos eso, hemos tenido como un muy bonito apoyo de la comunidad de artistas de México, especialmente los artistas del performance, de artistas que han estado aliados a nosotros, también de gestores, de críticos, que han estado compartiendo tanto el comunicado que publicamos al momento de que eso nos sucedió, y tanto el video del registro que publicamos el día de ayer, domingo 1 de mayo. Y ha sido, bueno, también eso, algo que nos ha hecho sentir muy bien, que agradecemos mucho, que ha sido ese apoyo de esa comunidad afectiva, que, bueno, también habla como de estas resonancias de la obra, frente como, bueno, a esos momentos de incomodidad o esos momentos también como no deseados, pero a veces sí esperables cuando se hacen este tipo de acciones en el espacio público. Jesús, ¿y han tenido otro tipo de reacciones similares de agresión en otros eventos institucionales? Yo puedo hablar por mí mismo, porque es a partir del año pasado con el que he hablado con Débora, el performance, en este caso, los dos que hemos hecho en este momento, el de Maco sucedió sin ningún tipo de confrontación, y este es el único que ha recibido eso. Y bueno, sin embargo, la obra de Débora en los últimos 20 años de su trayectoria sí ha tenido repercusiones enormes y consecuencias enormes por los justamente tramados de poder que señala, por su crítica también a estas estructuras, a estructuras de poder que se entrecruzan con
raza, con clase, con género y con, bueno, con la gran política, que era también como una parte de la primera parte de la obra de Débora. Y lo que sí te puedo decir es que para mí como escritor y para mí como partner de Débora, creativo en este sentido, ha sido un gran aprendizaje de lo que significa para un creador y de lo que significa para un escritor o para un artista recibir ese tipo de descontento, en este caso no sobre una obra que uno entrega y uno deja, sino sobre su propio cuerpo. Es algo en lo que Débora insiste y habla mucho, de cómo, a pesar de ser su práctica multidisciplinaria, el performance ha sido para ella un aprendizaje, que fue algo de lo que hemos conversado en estas horas, en cómo entonces hace que esa crítica, hace que esa discusión caiga sobre el propio cuerpo, y eso para mí me ha hecho crecer como escritor y como artista, porque se siente en realidad como las consecuencias de esas incomodidades y cómo es difícil también confrontarse con ese tipo de cosas, pero sin embargo creo que ahí es donde se juega de verdad un proyecto artístico. Yo quisiera cerrar, la verdad, con agradecimiento. O sea, agradecimiento en realidad por habernos invitado a formar parte del programa oficial, y agradecimiento también con la comunidad del arte en México por habernos recibido de esta manera y por darnos también ese enorme apoyo para tanto la grabación, la producción, la postproducción, por también la complicidad creativa de esta comunidad mexicana, por los diálogos y por las conversaciones que hemos podido tener, no solo a partir de este performance, sino con todas las acciones que esta comunidad y que como escena el arte mexicano contemporáneo está haciendo y que ha enriquecido enormemente nuestra práctica. Entonces, la verdad, ante estas cosas que sí confrontan, que sí dan miedo, que sí ponen una imposición incómoda para el artista, para organizadores, para público, para audiencia, pues la verdad al final lo que nos llevamos es mucho agradecimiento por ese recibimiento con la comunidad y por el diálogo que tenemos, porque para eso lo hacemos, para tener estas conversaciones, para poder tener esto y también en realidad para vernos, para reírnos de nosotros mismos y también, bueno, para criticarnos a nosotros mismos y al propio sistema en el que pertenecemos. Entonces al final lo que nos queda, yo creo que, y en lo que insisto, es una enorme satisfacción por ese recibimiento y también por el afecto que hemos recibido como artistas, la verdad. Vale, Jesús, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Guillermo, también por la entrevista y por el interés en conocer esto y también por el interés en seguir la conversación.